Hoy vamos a hablar de... Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Vamos a hablar de movimientos involuntarios, Parkinson y cerebelo. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta antes de comenzar la clase, así no la interrumpimos? ¿Sí? El viernes tenemos el parcialito de neuro, ¿verdad? ¿Usted tiene ya programada la hora? Hubo alguien que me llamó y que me pidió que sea a la tarde, así que puse las 20 horas. ¿Les queda mejor ese horario que las 8 de la mañana? Yo no tengo problema, no sé que los chicos que rinden bioética, que creo que es a las 8 de la noche, el viernes. Bueno, Tenemos un parcial de bioética, doctora, a las 8 de la noche. Y bueno, lo pongo antes entonces, a las 18. Bueno, perfecto. 10 minutos que van a estar con el parcialito. Sí, tal cual. Sí, Bueno, a las 19 también podría ser, doctora, 19:30, es lo mismo, son 10 minutos, ¿no? Bueno, lo organizo y pongo entonces, ¿será 18 o 19? ¿Está? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, la ERA queda confirmada el día 6, ¿verdad? El próximo La viernes. era está para el día 6. ¿Y Lo que a qué estoy hora, viendo a doctor? ver si es que, o sea, y el primer recuperatorio va a ser el 10, el de respiratorio. Estoy viendo si puedo pasar el segundo recuperatorio que está puesto para el 12, para más adelante. Serían 3, 4 días más adelante, porque el tercer recuperatorio está puesto para el 25 de noviembre. Así que, por lo pronto, tenemos fecha de la ERA, que es el 6. El 6 se rinde el escrito y lunes, martes y miércoles estaremos tomando los orales. El primer recuperatorio sería el 10, que creo que es martes. Van a rendir un escrito y después a partir de ahí los orales. El segundo es el que no tengo bien fecha porque me pusieron el 12 y me parece que se nos queda muy encimado. Así que ese lo voy a pasar para más adelante, probablemente 3 a 5 días más. Y el tercer recuperatorio el 25. Todos van a tener escrito y van a tener el oral después. El EFI está puesto para el 9 de diciembre y ya todos los EFI de ahora de diciembre y en noviembre van a ser sin escrito, solamente oral. Perfecto, doctora. ¿Está? Bueno, comenzamos entonces con nuestro tema. Sí, por supuesto. Bueno, entonces comparto pantalla. Doctora, Sí. una chica habla en el chat que tiene práctico. 19 horas, sí, ya vi, ya. Bueno. Bueno, ¿están viendo la pantalla? No, doctora. No. No, doctora. No. Hay un problema acá. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahí sí, doctora. Bueno. La idea es hoy hablar de los diferentes tipos de los movimientos involuntarios. Yo he visto que ya el doctor Vera les ha dado en clase la parte anatómica, digamos, del sistema extrapiramidal, así que, bueno, medianamente el tema está hablado, sobre todo las vías y demás. Acá te vamos a hacer hincapié por ahí en los centros y en las manifestaciones clínicas. Hay algunas cosas que ya han visto en clases previas, como por ejemplo las convulsiones, y algo de la parte de distonías y demás, les debe el doctor Miguel. Yo los voy a tocar muy rápidamente, cosa de que él después los complete en el teórico de la semana que viene, que sería el último teórico del año. Entonces, recordemos que el sistema extrapiramidal es este sistema, digamos, motor, en donde tenemos una serie de núcleos, estructuras que están en los ganglios basales, algunos cerca de núcleos talámicos y del tallo cerebral. ¿Para qué nos sirve este sistema extrapiramidal? Básicamente para controlar al sistema piramidal. Entonces, nos genera el control de las actividades, o sea, nos regula la fuerza, nos regula la movilidad, nos ayuda
a las diferentes posiciones, digamos, que requieren intervención automática. Por lo tanto, es fundamental que tenga relación con los otros sistemas motores, porque lo que hace es básicamente modular la función de los otros. Entonces, recordarán ustedes que tenemos el núcleo caudado, el núcleo lenticular, con sus dos partes, la parte externa, o putamen, y la parte, el globus pálido, que es la parte más medial, y los otros núcleos, como el núcleo rojo, la sustancia nigra, el cuerpo de Lewis, reunidos con sus diferentes conexiones. Aquí tienen ustedes los diferentes centros de la región talámica, que son los que comprometen, los que están componiendo este sistema. Entonces, ¿qué hace el sistema extrapiramidal? Es un centro de distribución, o sea, facilita actividades, suprime las innecesarias, lo cual es muy importante para la motilidad normal controlada. ¿Cómo vamos a ver nosotros afectaciones del extrapiramidal? Y en afectaciones que vamos a encontrar en el tono, o sea, vamos a ver síndromes que son hipotónicos y otros que son hipertónicos, y vamos a encontrar alteraciones como por ejemplo la falta de expresión o el exceso de expresión, y los movimientos automáticos. Son esos movimientos que involuntariamente hacemos para evitar caernos, para evitar lastimarnos. Entonces, y bueno, y obviamente cuando desaparece alguna estructura podemos tener trastornos del tono, pérdida de los movimientos automáticos y asociados, o sea, perdemos la posibilidad de balancearnos al caminar, y aparecen movimientos involuntarios como temblor, mioclonía, corea, apoptosis, etc. Lo que tenemos que por ahí conocer es que en esa zona tenemos diferentes neurotransmisores, de los cuales importan la dopamina, que es fundamental en la sustancia negra y en el cuerpo estriado, porque la dopamina actúa como un, digamos, neurotransmisor que inhibe las neuronas del estriado. Entonces, de ahí que cuando tengamos una enfermedad de Parkinson, la destrucción de esta sustancia negra con la desaparición de la dopamina, deja liberado al estriado, que es el que genera la rigidez que tiene el paciente con el Parkinson. El otro es la acetilcolina, que está fundamentalmente en el núcleo estriado y que es la que es inhibida por la dopamina. Entonces, vamos a ver también que digamos que la acetilcolina es un excitatorio, por lo tanto, para tratar los problemas relacionados con la liberación de este núcleo estriado, nosotros vamos a tener que usar algunos fármacos anticolinérgicos. También tenemos que tener en cuenta el ácido gamma-aminobutírico y el glutamato, que están funcionando en otros de los centros. Pero a los fines de la enfermedad más común que vemos, que es el Parkinson, es importante reconocer cómo funciona la dopamina y la acetilcolina, sobre todo en lo que respecta a estas estructuras en la sustancia negra y el cuerpo estriado, que son los que van a verse involucrados en esta enfermedad. Entonces, podemos hablar de síndromes hipokinéticos o hiperkinéticos. Entonces, el hipokinético, donde tenemos hipoquinesia global generalizada, es el síndrome parkinsoniano. Y después tenemos los disquinéticos o hiperkinéticos, en donde tenemos exceso de movimiento de diferentes maneras. Entonces tenemos el temblor, la corea o la coreoatetosis, los tics, las distonías, mioclonías, etc. También podemos agruparlos por tonos. Entonces tenemos los hiperkinéticos como el síndrome parkinsoniano y los hipokinéticos como son la coreoatetosis fundamentalmente. Entonces vayamos a ver cada una de estas manifestaciones. Con respecto al temblor, lo podemos definir como una sacudida muscular involuntaria, rítmica y de pequeña amplitud, que es fundamental que cumpla este ítem, digamos, que se suceden alrededor de un eje de equilibrio. No es un movimiento que no tiene un orden, ¿no? Tiene un eje a través del cual se mueve. Entonces, cuando aparece ante situaciones que pueden ser simplemente estados emocionales,
o pueden aparecer en otras personas desde la infancia, siendo lo que se conoce como el temblor esencial, que se va a poner de manifiesto más tarde más florido, digamos, pero lo tenemos así. Entonces, cuando uno investiga a un paciente que puede decir que viene con un temblor o que nosotros lo observamos, tenemos que fijarnos en qué momento aparece, si es de actitud, o sea, si es en el momento que el paciente hace algo, si es de reposo, y tenemos que confirmarlo con diferentes pruebas, digamos. Entonces, por ejemplo, importa saber la localización, qué zona es la que el paciente tiene el temblor, la amplitud. Entonces vamos a ver que el temblor esencial es un temblor de una muy pequeña amplitud y de amplia frecuencia, el ritmo, ¿no? Y bueno, y si tiene alguna situación que empeora o atenúa la misma. Dentro de las pruebas, después de la inspección, vamos a hacer inspección activa, sería en donde le damos al paciente, por ejemplo, un vaso con agua, en donde tenemos que mirar si cuando él va a tomar el vaso comienza a temblar o si ya viene temblando desde el momento desde la actitud de pasividad hasta tomar el vaso. Le podemos hacer algunas otras pruebas, por ejemplo, las pruebas de taxia. Es llamativo cuando le pedimos al paciente que haga una prueba, por ejemplo, la índice nariz. Vamos a ver que el paciente parkinsoniano lo puede hacer, el paciente cerebeloso descompone el movimiento y empeora un temblor de gran amplitud en la medida que se acerca al objetivo. Podemos hacerle dibujar o escribir y vamos a ver que los dibujos no son, o sea, no nos pueden copiar un dibujo correctamente. Entonces tienen, por ejemplo, la prueba en donde le dibujamos dos rayas verticales y le pedimos que la una de un lado a otro, que una, digamos, las dos líneas verticales con una línea horizontal, y vemos que el paciente siempre se pasa de línea, o vemos que tiembla cuando escribe, lo mismo que cuando escribe su nombre, por ejemplo, o alguna palabra que le decimos que... la palpación es importante porque sobre todo para el temblor de reposo, si nosotros palpamos suavemente la zona que el paciente manifiesta el temblor, podemos sentir el temblor debajo de nuestras manos. Entonces, dijimos que tenemos el temblor fisiológico, que es el que nos ocurre cuando estamos cansados, cuando estamos nerviosos. Digamos que por lo tanto es un temblor que va a estar en todo momento, o sea, es constante, sería cuando aparece. El parkinsoniano, que característicamente es un temblor de reposo, el llamado temblor en cuentamonedas, en donde desliza el dedo pulgar sobre los otros dedos de la mano. Es notorio que cuando le pedimos que que se sirva un vaso de agua, que lo tome para el temblor, pero también es cierto que hay hasta un 30% de pacientes parkinsonianos que no tuvieron nunca temblor, así que no es que siempre o sea, que siempre va a haber temblor en el Parkinson. El temblor esencial es una cuestión hereditaria, heredada en familias, en donde vamos a tener ese temblor que es un temblor de actitud sobre todo, y que empeora cuando uno tiene que hacer determinadas cosas. Vamos a ver que este temblor uno lo puede controlar con algunos medicamentos, con alcohol, de hecho, o sea, ese término que se usa de sentar el pulso, que se aplica a veces para calmar el temblor, es justamente pensando en este temblor esencial. El alcoholismo crónico también tiembla, sobre todo cuando digamos, pasan muchas horas o está entrando en abstinencia. Y después hay otras enfermedades, el hipertiroidismo nos puede dar un temblor fino, alrededor de un eje, generalmente de los miembros superiores. El cerebeloso, que es un temblor de actitud, o sea, que aparece con el movimiento. El postraumático, que aquí tiene que ver, por ejemplo, las lesiones de los boxeadores. Y fármacos, o sea que hay un montón de razones por las cuales podemos tener temblor que a veces pueden obligar a intervenciones. O sea, por ahí lo que más importante es definir dentro de los temblores de origen neurológico, porque son los que por ahí se prestan a confusión o a
dificultad en la diferenciación, porque fíjense, nos vamos a dar cuenta del cerebroso, vamos a tener el antecedente del traumatismo, del alcoholismo, vamos a encontrar otros signos de hipertiroidismo, pero el problema se nos va a presentar entre el parkinsoniano y el esencial, que por ahí pueden confundirse. Pero fíjense las diferencias muy notorias que hay entre uno y el otro. Entonces, en el esencial no tenemos ninguna alteración, además del temblor. En el temblor parkinsoniano vamos a tener la bradiquinesia con la falta de balanceo, la falta de expresión facial, el signo de la rueda dentada, que es un signo de hipertonía extrapiramidal. Vamos a ver que el reflejo nasopalpebral se comporta inagotable, entonces el paciente, una vez que se hace el estímulo, sigue parpadeando sostenidamente. Vamos a ver que el paciente con Parkinson avanzado va a tener una actitud de flexión, entonces va a tener flexionada la rodilla, la cadera, el tronco, el cuello, todo va a estar tirado hacia adelante y los miembros superiores también van a estar en flexión. Podemos encontrar la adiadopocinesia, que es una incoordinación bilateral del movimiento, en donde le pedimos, por ejemplo, que haga movimientos iguales con una mano y la otra, y vemos que en el lado alterado, que generalmente el Parkinson empieza en el mi cuerpo, vamos a tener más torpeza y lentitud en la realización de ese movimiento, y vamos a ver que tiene trastornos vegetativos también. Entonces este paciente tiene taquicardia, tiene hipotensión postural, tiene seborrea, tiene babeo de saliva por la boca, o sea, trastornos vegetativos, o también pueden tener trastornos esfinterianos como constipación, que acompañan al paciente con Parkinson, que en el esencial no tiene nada. Y la otra cosa es el tema del tratamiento, ¿no? El temblor esencial se trata con benzodiazepinas, se trata con alcohol, y el alcohol en realidad reduce el temblor durante unas horas. Se puede usar el propanolol como un fármaco de uso bastante común. Yo le pondría estos tres como los más importantes que ustedes recuerden, porque con eso uno trata el temblor esencial. Entonces, por ejemplo, en un cirujano sería terrible un temblor esencial, porque va a ser un problema para el momento de hacer sus cirugías. Entonces, el uso del propanolol en los momentos antes de comenzar el acto quirúrgico regula, acuérdense que el propanolol es de efecto rápido, controla el temblor y permite que el cirujano haga su cirugía sin ningún inconveniente. Vamos a ver que el Parkinson se trata con otros medicamentos. Dentro de los otros movimientos anormales que vamos a ir viendo, tenemos a las mioclonías. Las mioclonías consisten en contracciones bruscas y rápidas de uno o varios músculos, que pueden o no causar desplazamiento del miembro o de la parte del cuerpo afectada. Entonces, por ejemplo, tenemos las mioclonías del velo del paladar, en donde le pedimos al paciente que abra la boca y vemos que hay un movimiento continuo del velo del paladar que se levanta de un lado, nos está expresando lesiones del glosofaringio generalmente. A veces tenemos mioclonías que afectan, por ejemplo, a los músculos auriculares. A veces tenemos mioclonías que afectan a otras localizaciones. Generalmente son accesos de múltiples episodios que se repiten de manera rápida. Entonces, hay un montón de causas de mioclonías. Ustedes tienen, por ejemplo, la mioclonía esencial, que aparece en la infancia y puede afectar diferentes grupos de músculos. Las mioclonías asociadas a convulsiones, de hecho hay hasta epilepsias mioclónicas de la infancia, en donde lo que el paciente tiene son mioclonías generalizadas, que indican, bueno, que es la expresión, digamos, de la convulsión. También recuerden ustedes que las mioclonías pueden ocurrir, por ejemplo, cuando, en general ocurren cuando uno se relaja. Entonces, al comienzo del sueño, muchas personas tienen mioclonía, si ustedes observan, si tienen a alguien que duerme cerca de ustedes o al lado, presten atención cuando se acuestan,
que es muy común, digamos, que cuando se relajan por completo y están entrando en sueño, hacen 3 o 4 episodios mioclónicos y después ya quedan relajados. Entonces tenemos la esencial, las asociadas a convulsiones, y después tenemos causas secundarias de mioclonía. Y ven ustedes la larguísima lista de enfermedades que pueden generar mioclonías. Importa por ahí algunas enfermedades, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, que uno tiene que tener un alto nivel de sospecha para no pasar por alto el diagnóstico. Importa, bueno, el Parkinson ya lo vamos a ver. Importa, por ejemplo, los síndromes serotoninérgicos, que generalmente se deben a exceso de inhibidores de recaptación de serotonina, o la abstinencia de los mismos que da cuadros parecidos. Entonces, la epilepsia, síndromes mioclónicos, y después, fíjense, la mioclonía palatina, que era la que les decía, la del mero del paladar, el gene de la Tourette, que ya lo vamos a ver. Después tenemos la hipocalcemia, algunos fármacos, la hipoxia, enfermedades autoinmunes que nos pueden presentar mioclonías como parte de todo el cuadro clínico que tienen. Y uno diría, bueno, ¿y cómo tratamos las mioclonías? Bueno, hay fármacos, pero lo que más es el ácido valproico, el alopidol, la carbamazepina, pero lo que ha demostrado, digamos, que a veces puede ayudar son en las zonas, si son localizadas sobre todo, la toxina botulinínica puede ayudar, ¿no? Y si no, ese tipo de fármacos, carbamazepina, ácido valproico, pueden ayudar. Otros movimientos que solemos encontrar son las fasciculaciones. Las fasciculaciones, ustedes la escucharon seguramente al doctor Vera cuando hizo la diferenciación entre síndrome de motoneurona inferior y motoneurona superior. Las fasciculaciones aparecen en los músculos denervados. Entonces, en esos músculos, entonces en la poliomielitis, en los traumatismos medulares, en los músculos atrofiados en general, con lesión de la motoneurona de la médula, vamos a encontrar fasciculaciones. Son sacudidas clónicas de algunas fibras del músculo, o sea que no es que la vamos a ver en todos. Y pueden aparecer también en otras enfermedades, como la polidermatomiositis, enfermedades autoinmunes. O sea, la presencia de fasciculaciones me indica que algo está pasando, ¿no? Diferentes son las mioquimias, que son esos movimientos que aparecen cuando estamos medio ansiosos alrededor de los ojos y tenemos múltiples fasciculaciones que duran un ratito y después pasan, y generalmente no me indican gran problema. Existen algunas situaciones que están descritas como mioquimias secundarias a enfermedades propiamente dichas, pero son extremadamente raras. Siguiendo con estos movimientos anormales o molestias anormales, tenemos los calambres, que son contracciones tónicas de músculos aislados, generalmente dolorosas e involuntarias. El lugar más común es la pantorrilla, pero puede acalambrarse cualquier músculo, puede acalambrarse el macetero, puede acalambrarse un músculo del miembro superior, un intercostal, etc. Generalmente se piensa, o sea, se ha encontrado, digamos, que las causas, aparentemente hay una fosforilasa que se encarga de, digamos, degradar glucógeno y digamos, y fosforilarlo en posición 1, el déficit de esa enzima podría contribuir a la aparición de calambres, pero en el acervo cotidiano lo aplicamos generalmente a situaciones de hipocalemia, hipomagnesemia, hipernatremia, como condiciones. Generalmente tienen que ver con el ejercicio, entonces aparecen luego de la práctica intensa de actividad física, por lo cual los trastornos hidroelectrolíticos son una causa a tener en cuenta. Y el otro movimiento involuntario son los tics, que son movimientos bruscos, que se repiten en la misma forma, que no necesariamente tienen un eje,
que generalmente hay uno o dos que se repiten siempre de la misma manera, entonces una gesticulación, un movimiento, y que en general tienden a desaparecer con el sueño, están influenciados por la voluntad. El ejemplo más clásico sería la enfermedad de Gilles de la Tourette, en donde el paciente tiene múltiples tics, en donde involucran no solamente movimientos, sino ruidos, diferentes otras cosas, digamos, o sea, palabras malas, o sea, malas palabras, insultos, etcétera, digamos, pueden llegar a formar parte del tics. Vamos a ver dentro de un ratito cómo vemos, cómo se ve y cómo se trata el Gilles de la Tourette, pero vamos a hablar primero de la corea, como otro movimiento, o sea, como un síndrome neurológico hipotónico e hiperkinético. Entonces, lo vamos a definir como movimientos involuntarios de gran amplitud, desordenados, sin finalidad y que no son controlados por la voluntad. Pueden afectar una mitad del cuerpo, es bastante común de ver, a veces en las mismas enfermedades cerebrales y vasculares se puede llegar a ver una hemicorea, un hemigonismo, pero también relacionado con otras cuestiones como por ejemplo tumores o otro tipo de lesión. Entonces, el balismo es una expresión más grosera de la corea, en donde el paciente tiene movimientos violentos, digamos, por eso es como que tirar una bala, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esa se lo llama así. El problema es los núcleos de la base, ¿no? El neostriado, o sea, el putamen y el caudado, que al lesionarse van a generar esta manifestación exagerada de movimientos que no pueden ser controlados y que cursan con hipotonía. Entonces, dentro de los síndromes coreicos, tenemos a la corea de Sydenham, que es un criterio de fiebre reumática. Vamos a ver que es un criterio mayor y es el que más tardíamente aparece, generalmente hasta 6 a 8 meses después del episodio de la infección estreptocócica. Después tenemos la crónica progresiva de Huntington, que es hereditaria, y se manifiesta recién a partir de los 30 y largo, 40 años, pero puede presentarse menos frecuentemente desde edades más tempranas. Se habla de la gravídica en realidad está relacionada con el antecedente de la fiebre reumática. Después enfermedades ya, digamos, neurológicas o autoinmunes, demás, que cursan con inflamación, digamos, de los ganglios que mencioné recién. Y podemos tener, por ejemplo, el Wilson, el hipertiroidismo, la policitemia vera está relacionada con una corea, algunas encefalitis, los síndromes de ataxia telangiectasia, que generalmente son hereditarios, y muy común de ver es los síndromes coreicos por fármacos, donde fíjense la levodopa, que es la que vamos a utilizar para el Parkinson, los neurolépticos nos pueden dar movimientos involuntarios hipocoreicos como efecto adverso común, digamos, o sea, no es que eso a veces, eso ni siquiera contraindica el medicamento, tiene que seguir tomando. Con respecto a la corea de Huntington, es, como les dije, empieza generalmente alrededor de los 40 años, los pacientes lo que van a tener va a ser cambios de comportamiento, entonces se vuelven hostiles, agresivos, explosivos, con comportamientos antisociales, y posteriormente va comenzando los movimientos coreicos. Acá ven ustedes una secuencia de fotos de un paciente con corea de Huntington y ven realmente como todo el tiempo está moviéndose con movimientos que no tienen una finalidad específica. Entonces, podemos decir que el Huntington es un trastorno cerebral donde está involucrado el cromosoma 4, se transmite digamos, hereditaria, entonces se transmite de padres a hijos y lleva la aparición de los síntomas luego de unos años de
de vida. Entonces, es una enfermedad que no tiene tratamiento, que el deterioro motor sigue, y junto con eso se acompaña de un deterioro intelectual progresivo porque terminan en una demencia avanzada. Una de las cosas bastante comunes de ver es que no reconocen a las personas de su vida cotidiana, digamos, y bueno, y es una enfermedad que hay que acompañar hasta la muerte porque no hay un tratamiento específico para ella. Uno puede controlar con algunos medicamentos un poco los movimientos, pero la evolución es irremediable. Después tienen la Corea de Sydenham, o llamada también el mal de San Vito, porque de hecho Corea significa danza. Entonces, siempre que escuchan la palabra, hace alusión a que es como un baile, ¿no? Si ustedes recuerdan, la fiebre reumática es una enfermedad, digamos, de respuesta inmunitaria ante antígenos del estreptococo beta-hemolítico. Entonces, vamos a ver que 15, 20 días después de la exposición, el paciente empieza con poliartritis migratoria, que habitualmente curan sin ninguna secuela. Después está la carditis. Si la carditis aparece, es una pancarditis, o sea, afecta las 3 capas del corazón. Entonces da una valvulitis con soplos cardíacos por la valvulitis. Posterior da miocarditis, por lo tanto el paciente va a tener una insuficiencia cardíaca por el miocardio inflamado. Y vamos a tener una pericarditis que le puede dar frote pericárdico y derrame también. La presencia de carditis aparece también más o menos junto con la poliartritis, o si es que aparece. Y la corea aparece más o menos tardía, digamos, aparece meses después y generalmente afecta a niños. Entonces, tienen algunas cosas, por ejemplo, hablan del signo del ordeñador, que son contracciones y relajaciones de la mano, como si estuviera ordeñando, la pronosupinación y la imposibilidad de mantener los brazos extendidos, movimientos rectantes, rápidos de la lengua, con protrusión y intrusión de la misma, y vamos a ver que si le pedimos que escriba, probablemente no pueda escribir ni una sola palabra. La Corea de Sydenham sí tiene tratamiento, entonces uno puede controlar los síntomas con medicación neurológica, como por ejemplo, puede ser el ácido valproico, puede ser la carbamazepina, puede ser el alopidol, puede ser benzodiazepinas como clonazepam o los similares, pero es notorio que luego del inicio del tratamiento con la penicilina benzatínica para erradicar al estafilococo del organismo, la enfermedad ya se controla. O sea, es, digamos, autolimitada, por decirlo de alguna manera. Después tenemos la atetosis. La atetosis, sí. La Corea de Sydenham no es por una enfermedad autoinmune, digamos, como secuela de la infección. Sí. Entonces no hay como controlar con antibióticos. El antibiótico lo que hace es erradicar, porque si apareció es porque no se erradicó. O sea, si vos tenés una fiebre reumática que te da poliartritis, te vas a dar cuenta mucho antes y vas a empezar el tratamiento y nunca va a llegar la corea. En el paciente que no hizo tratamiento y que pasan varios meses puede aparecer la corea como manifestación de la fiebre reumática. O sea, tenés que erradicar el germen y hacer tratamiento profiláctico por lo menos hasta los 18 años con la penicilina mensual. Y los síntomas, digamos, la corea va a durar un tiempo y después se normalizan, desaparecen. Suele reaparecer en las mujeres cuando se embarazan, por eso que hablan de la corea gravídica, generalmente relacionado con el antecedente de fiebre reumática previa. Sí, claramente es un fenómeno autoinmunitario que no es infeccioso. Son por, digamos, respuestas cruzadas con los antígenos bacterianos. Los anticuerpos siempre están entonces. No,
O sea, los anticuerpos sí los vas a encontrar en la antistreptolicina, y seguramente la otra es el hisopado de las fauces, en donde vas a rescatar la bacteria. Y hay que erradicarla, ¿no? Gracias. Bueno, con respecto a la cetosis, son movimientos más lentos, más de tipo reptantes, más de movimientos más pequeños, no tanto de todo el miembro superior, sino por ahí de los dedos, de la lengua, de los labios, y tenemos algunos síndromes como por ejemplo las hemiatetosis, que son de nuevo enfermedades vasculares o neoplasias o tumores cerebrales, o tenemos esta situación de la cetosis doble o diplejía espástica de la infancia, que generalmente es un paciente con un trastorno neurológico grave, generalmente relacionado con el nacimiento, en donde estos niños quedan ya con esta alteración. Entonces, la idea de esto, pero soy mala con esta tecnología, era ponerlos un video en donde se veía cómo esta señora hacía los movimientos atetósicos, o sea, no, está quietita acá, no la puedo mover yo. Entonces, movimientos continuos, reptantes, lentos, de escasa amplitud, o sea que son pequeñitos, están ahí, y generalmente puse acá en rojo, las lesiones vasculares son las más comunes. Las lesiones perinatales vienen para la cetosis doble de la diplejía espástica de los niños. Pero fíjense, podemos tener enfermedades metabólicas degenerativas, de vuelta caemos en el Wilson, en hemocromatosis, trastornos metabólicos como el hipertiroidismo y la hiperglucemia, enfermedades infecciosas, sobre todo las encefalitis virales, y algunos fármacos como el litio y los antidopaminérgicos que pueden desencadenar acetosis. Antidopaminérgico, acuérdense, metoclopramida, domperidona, ese tipo de fármacos. Entonces, eso es acetosis. Nuevamente, ¿qué se puede ofrecer? Medicación para tratar de controlar el movimiento, y algunas veces, si los movimientos son relacionados con una sola parte del cuerpo, la toxina botulínica es otra opción para, digamos, detener esos movimientos anómalos. Después tenemos las distonías, que hace alusión a una postura incómoda, digamos, en uno de los extremos del movimiento. Entonces tenemos músculos agonistas y antagonistas contraídos, generando posturas viciosas, anormales, que van a generar deformidad y bueno, y muchas veces dolor. Tal vez lo más común sea el tortícolis, donde se describe el tortícolis congénito por traumatismo en el canal de parto, en donde queda con el cuello flexionado hacia un lado. Y si no tenemos, podemos hablar de las otras, digamos, ¿no? Las secundarias, cuando tenemos dos segmentos musculares, las multifocales, cuando hay múltiples segmentos, las hemicorporales, que generalmente tienen que ver con una lesión vascular contralateral, y las generalizadas, que vendrían, ahí se mezclan un poquito los términos, la parálisis cerebral, digamos, generalmente por enfermedades congénitas o por accidentes serios perinatológicos, van a generar distonías generalizadas, con movimientos atetósicos también, ¿no? Entonces, dentro de las distonías tenemos una lista larga, por ejemplo, las hereditarias y degenerativas, ya hablamos de la cualidad de Huntington. La parálisis supranuclear progresiva es un cuadro que aparece generalmente en personas mayores, en donde se va perdiendo la capacidad de, empieza a haber oftalmoplejía, o sea, no hay acomodamiento pupilar, no hay trabajo de los músculos extraoculares, y junto con eso va una debilidad progresiva que, digamos que es una enfermedad que no tiene una buena respuesta, digamos. Las distonías por fármacos, aquí vamos a ver que los pacientes que están medicados con levodopa pueden tener distonías relacionadas con el fin de la dosis de un fármaco
o con la dosis total respecto a su vida. Y está la fenotiazina, lo que son neurolépticos mayores, que pueden generar, digamos, una especie de postura anómala del paciente, digamos, por dosificación exagerada del fármaco. Dentro de las causas secundarias, la enfermedad de Wilson, acuérdense que hemos hablado que el Wilson daba un montón de enfermedades por depósito de cobre. En el sistema nervioso central nos va a dar un síndrome coreico, con convulsiones. También tenemos el kernicterus, es muy difícil ya de ver, pero por ahí cada tanto puede aparecer, que es la situación en donde el niño hace una incompatibilidad agua, digamos, y al nacer, y aparece ictericia con depósito de bilirrubina en los núcleos de la base del cráneo, del cerebro, dejando una lesión ya definitiva. Las focales, entonces se describe el tortícolis, el blefaroespasmo, donde el auricular del párpado es el que está distónico, pero también la distonía bucomandibular, y se suele ver el calambre de los escribientes, o del mouse, digamos, en este caso de los escribientes, hacía alusión a los escribientes de máquinas de escribir, que ahora ya no tiene el mismo, no se trabaja de la misma manera con el teclado de la computadora. En esos pacientes lo que encontramos era que un dedo hacía una distonía y quedaba en un grado de flexión extrema o extensión extrema, y había que moverlo para que comience a funcionar de vuelta. Obviamente esto generaba dolor y molestia. Entonces el tortícolis es una de las mismas. Acá tienen el blefaroespasmo, en donde aparece de a tantos. También tenemos la distonía de las cuerdas bucales. Aquí tenemos la distonía de los escribientes, de los que usan exageradamente el antebrazo y los músculos de la mano, distonía del calambre del escritor. Estos son los que también se van a beneficiar con o sea, hay fármacos que son relajantes musculares, ¿no? Está el baclofeno, están otros de uso más común. El baclofeno es el más efectivo dentro de los medicamentos a consumir, a tragar, pero lo que ha cambiado, digamos, la posibilidad de tratamiento de estas lesiones es la inyección en la zona de la toxina botulínica, que mantiene un efecto saludable, digamos, mejora los síntomas más o menos por 2 o 3 meses. El problema es que con el tiempo el uso crónico de la toxina va haciendo que después el efecto ya no sea el mismo, y por último se pueden generar anticuerpos contra la toxina botulínica y ya no hace efecto. Bueno, el síndrome de los tics de Gilles de la Tourette. El paciente generalmente comienza en la infancia, tiene una presentación hereditaria, autosómica dominante. Entonces ya desde la infancia el niño que se comporta con tics, con olfateo, ronquido, o sea, fíjense, movimientos, ruidos que tienen que ver con los sentidos, entonces olfateo, chasquido de lengua, ronquidos, eructos, asociado a la coprolalia, que es la expresión de malas palabras, a la palilalia, que es hablar con palabras muy poco elaboradas o con un, digamos, un número de palabras muy escaso, o a la ecolalia, en donde repiten lo que escucharon que está diciendo el que está hablando. Entonces, realmente este tipo de manifestaciones hacen que el paciente tenga una muy mala calidad de vida, porque no puede socializar, no puede compartir con otras personas por esta catarata de ruidos y movimientos que hace. Además suelen tener un comportamiento un poco agresivo, tanto en lo físico, como de pegar, autoagresión, como de lastimarse, o conductas sexuales inadecuadas.
Y el mejor tratamiento para el caso sería el alopidol. El alopidol, que se va regulando la dosis, generalmente 1,5 a 3 miligramos día, con lo cual se controlan en buena parte. También es necesario en estos casos el control con terapia porque el paciente puede, digamos, concentrándose, digamos, controlar la emisión de estos movimientos anormales. Doctora, le hago una consulta. En los pacientes que tienen Gilles de la Tourette, que son, o sea, que tienen muy marcada la enfermedad, ¿tienen algún tipo de retraso cognitivo o algo por el estilo? ¿O es como una persona normal, simplemente que tiene estos tics? Tiene esos tics que son los que le impiden socializarse y ir a la escuela, por ejemplo. No está descrito que sean deficientes mentales, que tengan un deterioro, digamos, en la parte cognitiva. El tema es que esta gran cantidad de cosas que tiene le impide el aprendizaje, básicamente. Por eso es que es importante el tratamiento médico, psicoterapéutico, para tratar de que no quede un deterioro cognitivo, porque si obviamente pasa toda la infancia sin tratamiento, probablemente quede alguna alteración. Gracias. No. El otro grupo de enfermedades son las miopatías. Miopatía, como el nombre lo indica, es una enfermedad del músculo. Entonces, lo que vamos a tener va a ser alteraciones en donde vamos a tener debilidad del músculo y otros trastornos. Vamos a ver que puede atrofiarse, hipertrofiarse, infiltrarse, y eso es lo que van a dar las diferentes características de estos síndromes miopáticos. Entonces, tenemos pérdida de fuerza, que es variable, no necesariamente se va a presentar igual en el miembro superior que inferior, ni en la parte distal que la proximal del miembro. Habitualmente van acompañados de trastornos deglutorios, dificultad para la fonación y para la masticación. Tenemos, por ejemplo, en la miastenia, la marcha diaria, que sería eso de que con el transcurso de las horas del día, ahí se empeora la debilidad, que se ve no solamente en la marcha, en el caminar, sino en la musculatura ocular, ¿no? Y entonces, dentro de las causas están las distrofias musculares, hay unas cuantas que son hereditarias, que son, digamos, que se heredan ligadas al cromosoma X, entonces la padecen los hombres y las mujeres las transmiten. Podemos tener una gran cantidad de miopatías inflamatorias, infecciosas. Aquí, dentro de las adquiridas, recordar las autoinmunes, que prácticamente muchas de las enfermedades autoinmunes pueden tener compromiso muscular. Después tenemos las parálisis periódicas, que se relacionan con iones, generalmente con hipercalemia, hipocalemia. La rhabdomiolisis, que es la destrucción, digamos, la lisis de la fibra muscular, lo cual genera una importantísima debilidad muscular con edema y dolor en el músculo. Y los síndromes miasténicos, que es la clase que les debo el doctor Miguel, en donde los dos más importantes a tener en cuenta son la miastenia gravis y el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, que es un síndrome paraneoplásico que se suele ver en el cáncer de pulmón. Entonces, dentro de las distrofias musculares, les dije las hereditarias ligadas al cromosoma X. Se describe la enfermedad de Duchenne, la distrofia de Becker, la disfasia de Landau-Kleffner o síndrome de Popeye, en donde vamos a ver que va manteniendo una evolución progresiva a lo largo de la infancia. Por ejemplo, el Duchenne se expresan niños de la primera infancia, los músculos van tomando una consistencia como gomosa por la infiltración, y bueno, a eso se le va sumando la debilidad muscular. Entonces, estas tres son dentro de las hereditarias las más comunes, en donde, fíjense acá, esta es una distrofia de Duchenne,
cómo el niño no puede de la posición acostado pararse inmediatamente, entonces tiene que ponerse en 4 patas, empezar a estirar sus miembros superiores, y es como que él se va reptando por sí mismo para poder llegar a pararse. Cuando se para, notamos esto, digamos, que la debilidad de los músculos del aparato abdominal le dejan el abdomen prominente, pero vamos a tener una hiperlordosis lumbar que hace que tenga esta postura, digamos. Y muchas veces con una postura de extensión de los músculos extensores del pie, por lo cual anda en puntas de pie, y fíjense cómo su línea de su eje el eje del cuerpo está por fuera de la base donde apoya los pies. Entonces, esto es lo que se ve en el Duchenne. Generalmente estos chicos, además de tener la miopatía del músculo periférico, tienen también una enfermedad cardíaca muy grave y difícilmente superan los 20 o 20 y pocos años. Después esta es la de la tussivigerin, la del signo de Popeye, donde es notorio que salen, las escápulas quedan aladas, quedan digamos, muy expuestas, y que los antebrazos son más gordos, por decirlo de una manera, que los brazos, como Popeye. Estos chicos también tienen una importante debilidad muscular que afecta no solamente a los miembros superiores, sino a los inferiores, y como afecta al músculo estriado, afecta al músculo cardíaco, todos tienen trastornos cardíacos más tarde o más temprano. Después tienen un montón de otros, ¿no? La escapuloperonea, la escapulohumeral, la oftalmoplejía externa progresiva, la distrofia oculofaringia, la distrofia miotónica de Steiner, que afecta a la cara, básicamente a los maceteros, las miopatías mitocondriales. Hay un terreno de estudio en todo esto porque encontramos que hay alteraciones en diferentes estructuras de la mitocondria, hay distrofias que tienen que ver con mutación del ADN mitocondrial, o sea, hay muchas cosas poco comunes, pero en donde con los avances de los estudios se conoce bien por qué se produce. Y están las adquiridas, en donde el hipertiroidismo nos va a dar una miopatía debilitante, moderada, que afecta a las cinturas. Después tenemos el hipotiroidismo. El hipotiroidismo lo que hace es infiltrar al músculo de glucosfingolípidos y demás. Entonces el músculo impresiona aumentado de volumen, pero está inflamado, entonces libera CPK, la fosfokinasa, y es notorio cómo ese músculo está aumentado de tamaño, está duro, y cuando le buscamos un reflejo, por ejemplo, pongamos el reflejo patelar, vamos a ver que él responde con el golpe, él hace la extensión del músculo, pero vuelve lentamente al lugar, a diferencia de lo que es el normal, digamos. La otra cosa que se puede llegar a ver con bastante frecuencia es la miopatía esteroidea, que ocurre en pacientes que toman dosis altas de esteroides, o sea, dosis inmunosupresoras de esteroides, van a tener una miopatía que es muy característica, que afecta el hombro y afecta la cadera. Entonces estos pacientes no pueden levantar los brazos por encima de la línea del hombro y no pueden pararse de la posición sentado. Responden a la suspensión de la medicación. Y dentro de las inflamatorias, la más conocida sería la polidermatomiositis, que es una enfermedad autoinmune sistémica que puede afectar cualquier músculo. Entonces vamos a tener, sobre todo músculo, o sea, afecta a estriado, pero también músculo liso. Entonces estos pacientes tienen una debilidad muscular marcada, tienen una insuficiencia cardíaca por inflamación del miocardio, tienen acalasia por déficit de contracción, de peristaltismo esofágico, tienen trastornos de glutorio, tienen trastornos del tránsito intestinal, como cuadros de
sobre el crecimiento bacteriano por la falta de tránsito intestinal. Y después tenemos la otra miositis, que es más de personas mayores, generalmente alrededor de 60 años, más hombres, que no tiene anticuerpos, es la miositis por cuerpos de inclusión, que, bueno, el diagnóstico se hace por la biopsia, donde se ven estos cuerpos de inclusión que son característicos. El resto, todos estos estudios, todas las miopatías, se estudian con electromiografía, digamos, y con biopsia del músculo afectado. Obviamente, si tenemos el diagnóstico de hipertiroidismo o de uso de esteroides, no va a ser necesario hacerle la electromiografía y la biopsia porque tenemos un claro antecedente. Pero en este caso, como las inflamatorias, las distrofias musculares, sí, por ahí es importante para ver cómo está, qué es lo que encontramos en el músculo. Veamos los componentes del síndrome parkinsoniano. El parkinsoniano dijimos que era el síndrome que era hipokinético e hipertónico, a diferencia de la corea y la tetosis, que dijimos que eran hipotónicos e hiperkinéticos. Entonces, vamos a ir repitiendo una serie de cosas, pero los síntomas mayores del síndrome parkinsoniano son la rigidez, que es la diferencia de la espasticidad del síndrome de motoneurona superior. El temblor, que como les dije hace un rato, hay un porcentaje, 20 a 30%, que pueden no tener nunca temblor. La bradiquinesia, que es la lentitud en realizar los movimientos. La hipoquinesia, que es la disminución global de los movimientos. La pérdida de los reflejos posturales, que son esos reflejos que nos permiten estar en nuestra posición. Entonces, se estudia con la maniobra del empellón, donde cuando le pegamos un empujón el paciente va trastabillando, porque no puede hacer el contramovimiento para no caerse. Y están los síntomas menores, que se describe la hipomimia o facies de póker, la marcha festinante, marcha a pequeños pasos que comienza despacito, después va aumentando cada vez más, hasta que llega un momento en que el cuerpo del paciente va por delante de sus pies y puede caerse. Trastornos autonómicos, como les dije, hipotensión ortostática, es bastante común de ver cómo estos pacientes, si los pones al sol, hacen un síncope por hipotensión ortostática. Pero pueden tener seborrea. La otra cosa es que se ve que cuando le damos a que escriban, por ejemplo, la letra se va haciendo cada vez más pequeñita. Eso lo diferencia también de la megalografía que tiene el síndrome cerebeloso. Y la hipofonía, que es que se habla con un tono muy bajito que uno tiene que acercarse cerca para escuchar. Entonces, esta es la evolución de la postura parkinsoniana. Esta sería la última. Primero, el paciente entonces pierde la capacidad de los movimientos oscilantes de las manos, de los miembros superiores. Posteriormente va quedando flexionado cada vez más, con las fases cada vez mímicas, y este es el estadio final. Como ustedes ven, flexión de las rodillas, flexión de la cadera, flexión hacia adelante de la cabeza, hacia la cara anterior del tórax, flexión de los miembros superiores. Los miembros superiores van caminando bien pegaditos al costado del cuerpo, y la mano está en flexión con el temblor permanente en cuentamonedas. Podemos decir que hay muchos tipos de parkinsonismo, ¿no? La enfermedad de Parkinson, que sería la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. El parkinsonismo juvenil, que tiene un mecanismo parecido, pero se da en personas jóvenes. Los parkinsonismos plus, en donde tenemos el síndrome parkinsoniano con algo más, entonces con la ectosis palpebral, con la alteración, con la hemiplegia, con otros daños, con otros datos, digamos, neurológicos. Tenemos los parkinsonismos heredodegenerativos, como la enfermedad de Wilson, el Huntington, la enfermedad por cuerpos de Lewis, y tenemos parkinsonismos secundarios. Dentro de los infecciosos, recordar a las enfermedades por priones, al postencefalitis, sobre todo las encefalitis herpéticas, el SIDA, el virus del SIDA propiamente dicho, drogas como los antipsicóticos,
que dan parkinsonismo, todos lo dejan rígido a los pacientes. El alopidol es el más, el que deja mayor rigidez, pero también la reserpina, la flumioxina. Toxinas, se describe bastante el monóxido de carbono, que da un parkinsonismo, pero después el mercurio, el manganeso, el cianuro pueden actuar como toxinas y generar, digamos, el síndrome parkinsoniano. Bastante común de ver son las lesiones multiinfarto en el cerebro, porque pueden afectarse esas zonas críticas y generar el síndrome. Y después tenemos el pugilístico, creo que bastante bien ejemplificado por Mohamed Ali, que fue un gran campeón de boxeo que terminó con un parkinsonismo por golpe, ¿no? Después tenemos otras enfermedades donde podemos tener, digamos, paraneoplasia, o sea, neoplasias que se manifiestan incluso antes de detectar el tumor con un parkinsonismo, algunas endocrinopatías, como el hipertiroidismo. Y bueno, y la enfermedad de Parkinson en sí, entonces, es una enfermedad donde hay una degeneración de los núcleos pigmentados del encéfalo. Entonces, la parte compacta de la sustancia negra es la que fundamentalmente se afecta, con la aparición de vacuolas en las neuronas que quedan, en las neuronas remanentes de la zona, que se llaman cuerpos de Lewis. En general, es una enfermedad crónica, se va perdiendo lentamente la funcionalidad del núcleo y van a aparecer los primeros síntomas cuando se ha perdido al menos el 75% de las neuronas de la sustancia negra. Es la causa más común de los parkinsonismos. Para nosotros decir que el paciente tiene una enfermedad de Parkinson, sería conveniente interrogar si tenemos al menos un año de bradiquinesia y hipocinesia, sumado a temblor, rigidez, pérdida de los reflejos posturales. Entonces, esto es lo que nos hace el diagnóstico. Bradicinesia y hipocinesia, más rigidez, pérdida de reflejos y bloqueos motores. Entonces uno diría, bradiquinesia y hipocinesia, yo lo veo con el examen, simplemente mirando al paciente y hablando con él. El temblor lo pongo, o sea, observando, porque es un temblor de reposo. La rigidez con la maniobra de la rueda dentada. La pérdida de los reflejos posturales con la maniobra del empellón, en donde contenemos al paciente con los brazos y le pegamos un empujón hacia nosotros, porque si le empujamos para el otro lado, obviamente le vamos a terminar tumbando. Entonces, con eso nosotros vemos si el paciente, si se viene para nosotros y nos choca, es porque él no tiene, digamos, funcionando su sistema extrapyramidal, ¿no? Desculpe, profesor. Entonces, sí. ¿Bradicinesia y hipocinesia son sinónimos? Bradicinesia y hipocinesia no. No. La bradicinesia son movimientos lentos. La hipocinesia son menos movimientos. O sea, es como que lo mismo, para hablar apenas abre la boca. Para moverse los movimientos son más, son menos intensos, digamos, menos amplios. A eso me refiero. Bradicinesia es lentitud en el movimiento. Hipocinesia es menor movimiento. No sé si te... Sí, me acuerdo. ¿Me puede tirar la duda la diferencia de dislalia para disartria? A ver, la disartria es el trastorno en la articulación de la palabra. Y la dislalia es un problema más central. O sea, la disartria puede ser que el paciente no puede articular. La dislalia es cuando articula mal. La dislalia es el, digamos, una dislalia vendría a ser un tartamudeo. Una disartria es cuando no está encontrando la palabra. Son dos cosas distintas, sí, hay diferencia. Bueno, y a esto, entonces, bradicinesia y hipoquinesia, más una de estas cosas, si comenzó de un solo lado, o sea, hemicorporal,
es la mejor, digamos, es uno de los mejores elementos para confirmar que es una enfermedad de Parkinson. Y la otra es que el Parkinson responde espectacularmente a la levodopa, o sea, se mejora el paciente con las primeras dosis, a diferencia de los parkinsonismos que en general responden poco o mal a la levodopa. Entonces, con eso nosotros hacemos diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Vamos a ver que esta es una enfermedad progresiva. En general se dice que en el lapso de aproximadamente 10 a 15 años, el paciente queda inválido, confinado a la cama o a una silla de ruedas. Entonces, este estadio de severidad va desde cero, que no tiene nada, hasta el temblor, la dipenesia y demás unilateral, cuando se agrega el axial, que sería que ya queda rígida la columna, bilateral, pero todavía sin trastorno para el equilibrio, o sea, los reflejos posturales todavía están conservados, bilateral, pero ya con inestabilidad postural, invalidez, o sea, el paciente puede caminar, pero necesita o quedarse de pie, pero no puede hacer grandes trechos, ni puede hacer grandes cosas, y por último, ya queda confinado a una silla de ruedas. O sea, la evolución del Parkinson es irremediable, con tratamiento o sin tratamiento. Y este tiempo varía entre 10, 15 o tal vez unos añitos más. ¿Y cómo se trata la enfermedad de Parkinson? Por empezar, ya sabemos que es una enfermedad crónica, digamos, progresiva, que va a llevar al paciente a una discapacidad motora importante. Y encima, lo que no agrega acá, pero no está tampoco en la clasificación, es que cerca del 40% de los pacientes hacen una depresión importante y entre un 30 y un 40% hacen una demencia asociada al Parkinson, que complica más la situación. Entonces, hecho el diagnóstico, uno debe considerar siempre el tratamiento no medicamentoso, entonces estimular actividades en la vida diaria, intentar que tenga un programa regular de ejercicios, sustituir o simplificar las actividades de la vida diaria, entonces no tener zapatos con botones, con botones o con cordones, sino por ejemplo con velcro, lo mismo para las camisas, utilizar dispositivos de ayuda, como por ejemplo, por el temblor a veces no se puede encontrar el cabito del cierre, entonces hay, digamos, diferentes dispositivos para que la vida de estas personas sea un poquito más fácil. Lo autonómico dijimos que babeo por la boca, constipación, retraso del vaciamiento gástrico. Entonces recordar una dieta rica en fibras, una educación para la defecación, hacer el mayor ejercicio que puede y tomar líquido. Ablandadores de heces, tratar de evitar laxantes estimulantes, o sea, dejar eso para lo último, pero se puede utilizar el SEN, se puede utilizar fibra alimentaria antes de llegar a laxantes más potentes. Y después viene el tratamiento medicamentoso. En general, en el Parkinson se recomienda iniciar primero con inhibidores de la monoaminoxidasa. Digamos, la monoaminoxidasa es una de las enzimas fundamentales que degradan la dopamina del cerebro. Entonces, al darle un inhibidor de la monoaminoxidasa, estaríamos logrando, digamos, una concentración mayor de dopamina en el cerebro. Entonces, los primeros a iniciar serían estos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, de los cuales tenemos a la seleginina, que es el que más se usa, y la rastaginina. Tienen un discreto efecto mejorador de los síntomas. Discreto efecto. En general, ustedes van a ver que las guías dicen que hay que dejar la dopamina para lo último. La levodopa. Porque el efecto de la levodopa se va anulando con el tiempo. Entonces, si nosotros dejamos o ponemos levodopa desde el comienzo, después de 3 a 5 años la levodopa ya no va a hacer efecto y no vamos a tener que darle. Entonces, por eso es que se deja
se trata de dejar la levodopa para el final. Entonces, inicialmente puede ser un inhibidor de la monoaminosidasa. Se podría seguir con agonistas de la dopamina. Entonces aquí se describen los que más se utilizan son el pramipexol y el ropirinol, que son fármacos que se van titulando, digamos, se comienzan con una dosis pequeña, generalmente 0,5 miligramos, y se van aumentando de acuerdo a la respuesta. La amantadina es un fármaco antiviral y tiene la particularidad de que aumenta la secreción de dopamina. Entonces, se podría llegar a usar también para tratar de elevar los niveles de dopamina a nivel cerebral. Siguiendo con los fármacos anticolinérgicos, por ejemplo, acuérdense que habíamos dicho que la dopamina inhibía, o sea, se liberaba la sustancia nigra e inhibía al estriado y al putamen donde había receptor, donde había acetilcolina, digamos, que era la que promovía el movimiento. Entonces la dopamina inhibía la liberación de la acetilcolina y de esa manera disminuía el movimiento. Bueno, con los anticolinérgicos lo que se pretende es disminuir el efecto estimulante del movimiento del núcleo de ese núcleo, tratando de contribuir al control del movimiento. También se tiene que ir controlando y regulando la dosificación. Después tenemos los inhibidores de la catecolmetiltransferasa. Estos fármacos también ustedes se pueden usar. Son fármacos, ahí tenemos el entacapone, hay otro capone más, son fármacos que tienen un efecto leve en la mejoría de los síntomas y que uno puede, digamos, recurrir antes de pasar a la levodopa. También la COM es una de las enzimas que se encarga de degradar la dopamina. Entonces, al inhibirla es como que se permite que permanezca más, que aumente la vida media de la dopamina endógena. Agonistas ergóticos de la dopamina. Aquí entra la cabergolina, la bromocriptina y el pergolida, dentro de los cuales yo le anoté solamente la cabergolina. La cabergolina también se utiliza, es un inhibidor de la secreción de prolactina a nivel de la hipófisis. Es el que se utiliza para inhibir la lactancia en las mujeres que no van a dar lactancia a su hijo o que tienen que suspenderle por alguna razón. Pero aquí, en el caso de la cabergolina se usa en dosis de 0,5 a 1 o 1,5 máximo miligramos por semana. Entonces, por ahí la ventaja es la facilidad de administración. Con la bromocriptina hay que usar 40 miligramos por día para lograr el mismo efecto. Entonces, todos estos que les mencioné son los que se utilizan antes de llegar a la levodopa. La levodopa es altamente efectivo para la enfermedad de Parkinson, pero debe ser administrada con un fármaco que inhiba la degradación periférica de dopamina. Entonces, en general viene asociado a carbidopa o a benseracida. Y para justamente evitar que se gaste en la periferia antes de llegar al sistema nervioso. Una vez en el sistema nervioso, rápidamente la levodopa es captada por estas neuronas de la región y generan la mejoría sintomática, que es muy evidente. El paciente que comienza con levodopa mejora mucho y enseguida. Pero la dopa tiene algunos problemitas. Por empezar, se empieza con una dosis baja, generalmente de 100 a 250 miligramos, y se la va elevando hasta una dosis máxima de 2 gramos por día.
Y después vamos a ver que existen una serie de problemas con la administración de DOPA. Por ejemplo, dentro de los efectos adversos está la hipotensión ortostática. Un paciente parkinsoniano medicado con levodopa jamás se le ocurre que se siente en el solcito a tomar sol porque hace una vasodilatación por los efectos autonómicos que se le va la presión al piso. Ese sería uno de los efectos adversos interesantes, la hipotensión ortostática. Pero también tenemos el fenómeno de fin de dosis, en donde minutos antes de que termine el tiempo del efecto de la dosis, el paciente entra en una rigidez muy marcada, por lo cual muchas veces los mismos pacientes van tomando unos minutos antes la próxima dosis para evitar este efecto. Después tenemos el efecto on-off, que es otro efecto que aparece cuando, eso no importa la dosis, pero pasa como que hay momentos en donde la dosis que está tomando no le está haciendo efecto, y en esos casos lo que hay que hacer es reducir la dosis por unos días para que vuelva a estabilizarse la situación. Y bueno, y va a llegar un momento que aún con la levodopa la respuesta del paciente va a ser bastante pobre. Bueno. Profesora, ¿y la cirugía para el Parkinson, en qué circunstancia se podría realizarla? Y las cirugías estereotáxicas y demás son en pacientes que ya están con levodopa, o sea que ya han pasado por todos estos, están con levodopa y no estamos teniendo respuesta. Entonces, esos serían los pacientes para cirugía. Acá en realidad desconozco, pero cirugía estereotáxica ya se empezó a hacer hace varios años en Europa, después en Estados Unidos, y supongo que ya debe haber algunos grupos acá que hacen, pero desconozco. Sería el paciente que ya está con levodopa y no tiene una respuesta buena. La levodopa funciona espectacularmente durante 3 o 5 años, y después comienza a tener cada vez más dificultades. Entonces, hay muchas presentaciones, entonces cuando empieza a haber problemas digamos, que se termina el efecto de la dosis más temprano, se puede pasar a formulaciones que tienen menor cantidad de levodopa, entonces se le da más veces al día, 50 miligramos cada 2 horas, por ejemplo. Con eso a veces se logra nuevamente que el paciente esté mejor por un tiempo más. Y bueno, y la más efectiva claramente es la levodopa. Todo el resto que mencioné es menos efectivo en mejorar los síntomas de bradiquinesia, hipoquinesia, rigidez y demás. Y el propanolol en realidad es un beta bloqueante. Es muy poco lo que puede hacer, digamos, en el tratamiento de la enfermedad Parkinson. Igual, como les dije, tenemos los parkinsonismos, que son esas otras enfermedades que tienen un síndrome parkinsoniano, pero un plus, un déficit neurológico de motoneurona superior, una afectación de un par craneal, o sea, otra cosa más. En esos casos se pueden utilizar todos estos y se puede intentar la levodopa, pero en general no responde como si fuera una enfermedad de Parkinson. Dentro de los trastornos motores están las parálisis periódicas. Entonces, las que más se describen son las hipocalémicas o hipercalémicas, donde claramente hay un trastorno, digamos, digamos, en la despolarización muscular y demás, que hace que el paciente no pueda moverse. Generalmente ocurre luego de un día de actividad física, el paciente por ahí ya tiene pródromos, y llega un momento imposibilitado de moverse. Bueno, las parálisis hipocalémicas y hipercalémicas digamos, son hereditarias, entonces uno tiene que estar otras enfermedades como la maramiotonía congénita, la miotonía fluctuans, la miotonía permanens, son todas enfermedades muy poco frecuentes de ver, por eso es que por ahí están mencionadas, pero con poca
con poca descripción porque son raras, digamos. Y, bueno, con eso está. O sea, obviamente estas parálisis, ¿cómo se solucionan? Normalizando el desorden metabólico. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Nos queda lo de taxia y cerebelo. Y entonces, la taxia es la coordinación del movimiento, y en realidad la coordinación del movimiento necesita fuerza, necesita tono, tiempo y velocidad de grupos musculares agonistas y antagonistas para poder tener un movimiento de precisión. Entonces, siempre que tengamos alteración de la fuerza, del tono, del tiempo, digamos, una falta de precisión en el movimiento, vamos a tener una ataxia. En la ataxia van a intervenir los sentidos, la sensibilidad, y después los haces que llevan desde la médula hacia arriba, a el cerebelo, lugar de integración, de la coordinación, con aferencias importantes de la vista y del oído, y de la sensibilidad profunda. Todo eso integrado en la corteza cerebral. Entonces, hay varias cosas para evaluar la ataxia. Lo primero es cuando el paciente ya entra al consultorio, o sea, uno observa cómo el paciente camina, cómo el paciente acomoda la silla y se sienta, cómo se instala en la misma y cómo se acomoda, y cómo pone las manos arriba de la mesa, y ya estamos viendo si hay coordinación del movimiento. Muchas personas vienen con el anteojo en el bolsillo, con el teléfono, y lo sacan y lo ponen sobre la mesa. O sea, esa observación es coordinación del movimiento. Entonces, hay maneras de estudiarlo. Hablamos de la ataxia estática, que es estando el paciente, esa capacidad que tiene el paciente de mantenerse en la posición parada, con los ojos cerrados. Entonces lo estudiamos con el rombe, acuérdense, pies juntos, por los talones, parado en posición de firme, manos a los costados del cuerpo, y se le pide al paciente que cierre los ojos. La ataxia dinámica, en donde podemos utilizar índices, por ejemplo, sea por prueba, como por ejemplo el índice nariz, índice nariz es pedirle al paciente que extienda la mano, que extienda el dedo medio y que después con el dedo medio toque la punta de su nariz, que lo haga con los ojos abiertos, después con los ojos cerrados, y con eso evaluamos. Habitualmente vemos que un paciente con un trastorno cerebeloso, por ejemplo, no le atina a la nariz, o sea, que en la medida que se acerca a su objetivo, comienza a descomponer el movimiento, a mover el dedo y a temblar cada vez más fuerte, y no logra tocar la nariz básicamente. El índice se hace con el índice del paciente y el índice del médico, en donde le pedimos al paciente que se toque su nariz con el índice y que toque el índice del médico, que le va a ir poniendo en diferentes lugares. Entonces, esa coordinación de tocar la nariz, buscar el dedo del médico, me indica ataxia conservada. Y después está la prueba talón-rodilla. La prueba talón-rodilla consiste en tocar con el talón la rodilla, primero con los ojos abiertos, después con los ojos cerrados y seguir repitiéndolo. Entonces, lo que uno tiene que ver es que el movimiento sea armónico, sea preciso, que no cambie y que no haya descomposición del movimiento, o sea, que no lo vaya haciendo por partes, sino que lo haga en un continuo. Otras cosas que se pueden hacer son los ejercicios de Fournier, que son pruebas que se hacen con el paciente. Por ejemplo, una de las pruebas es que se pare y que se siente. Y vamos a ver qué es lo que hace. Normalmente la persona podría pararse sin grandes movimientos y volver a sentarse. El paciente con ataxia le va a costar, se va a tropezar, le va a costar hacer el movimiento. La otra es, hay otras pruebas como por ejemplo, pedirle al paciente que camine de un segmento a otro de la habitación y observar cómo el paciente
camina, ¿no? Entonces, las pruebas de la marcha, las pruebas de sentarse, son ejercicios de Fournier que nos van a indicar la posibilidad de ver la ataxia. Entonces, si lo hacemos caminar, le vamos a pedir que camine cada vez más rápido, por ejemplo, a ver si el movimiento es armónico, si tiene balanceo de brazos junto con el movimiento de las piernas. Y otra cosa que le podemos hacer es que camine rápido y que le decimos alto y que dé vuelta. El paciente con la ataxia conservada va a poder hacer sin tropezarse, sin caerse, sin balancearse. El paciente que está atáxico, probablemente cuando le pidemos que pare y dé vuelta rápido, empieza a balancearse y hasta puede caerse. Ejercicio de Fournier. ¿Y por qué tenemos ataxia? Podemos tener, digamos, las tres más clásicas serían la medular, o sea, la ataxia del síndrome coronal posterior, la ataxia cerebelosa y la ataxia vestibular. Esas tres son las más comunes, por decirlo de alguna manera, pero también podemos tener una ataxia por neuropatía periférica, por ejemplo, ¿no? El ejemplo de vuelta a la diabetes, por lo prevalente que es. Y menos frecuentemente vamos a tener ataxia por lesiones más altas. Entonces, generalmente, la medular, la cerebelosa y la vestibular son las más características, las más comunes. Entonces, en la ataxia medular, ¿qué es lo que vamos a tener? La incoordinación del movimiento está dada por el hecho de que si el paciente no tiene la vista fijada en el movimiento que está realizando, no lo puede realizar. Entonces, el paciente con ataxia medular, cuando le hacemos el romber, probablemente una vez que cierre los ojos comienza a balancearse y puede caerse hacia cualquier lado, ¿no? Y cuando le pedimos, cuando evaluamos su marcha, probablemente él camine elevando exageradamente las piernas, los miembros inferiores, y largando con fuerza el talón hacia el piso, tratando de sentir que él está en contacto con el piso. La ataxia vestibular, vamos a verla que cuando el paciente hace el romber, se va a caer hacia el lado, se va a balancear hacia el lado del vestíbulo afectado, y que cuando lo hacemos marchar, podemos hacerle marchar en el sitio, con los ojos cerrados, y vamos a ver que él va a ir girando sin darse cuenta de eso. Le podemos hacer que camine 2 pasos para adelante y 2 pasos para atrás con los ojos cerrados, y vamos a ver que va a ir dibujando una estrella, porque siempre se va, cuando va para adelante, se desvía hacia el lado afectado, cuando va hacia atrás va bien, cuando va adelante se desvía, y de esa manera se va formando una estrella, marcha en estrella de Babinski. Eso con respecto a la ataxia vestibular. También podemos encontrar ahí nistagmo, y bueno, y si el paciente marcha con ojos abiertos, va a caminar, puede caminar bien, digamos, aunque tiende a ir desviándose hacia el lado enfermo. Y la ataxia del cerebeloso es la que vamos a ver ahora, ¿no? El síndrome cerebeloso tiene ataxia, pero fundamentalmente el paciente cerebeloso no puede hacer el romber, porque él no puede poner los pies juntos. Entonces, partimos de que el romber no es posible de hacer en un paciente cerebeloso, y si lo hace seguramente se va a balancear, que si no lo sostenemos se nos va a caer, y tenemos que hacerlo con sostén, que si no, no lo puede hacer. Entonces, en la ataxia cerebelosa nosotros vamos a encontrar estos términos, digamos, la discronometría, o sea, una falta de tiempo adecuado para el movimiento que se realiza, una asinergia, que es una especie de falta de coordinación en los movimientos asociados, una dismetría, que es errarle al movimiento, o sea, o irse más o menos, y vamos a tener la marcha del ebrio, en donde vamos a tener una incoordinación completa, con una amplia base de sustentación y con los brazos separados del cuello. Los ejercicios de Fournier, como les dije recién, pararse y sentarse, caminar y dar vuelta, son ejercicios que nos van a mostrar la dismetría
la asinergia y la discronometría. Y los movimientos alternantes, que lo vamos a hacer con, digamos, que es la diadococinesia, ¿no? Cuando le pedimos que haga movimientos como flexo-extensión de determinadas partes del cuerpo, y vamos a ver que incoordina, es más lento y es más descompuesto el movimiento del lado afectado que del lado sano. Entonces, el síndrome cerebeloso como tal se refiere al conjunto de signos y síntomas referidos a enfermedades cerebelosas, que puede darse solamente cerebeloso, puede ir junto con otros trastornos neurológicos como trastornos motores, trastornos sensoriales, trastornos medulares, etc. En el cerebelo nosotros tenemos que tener en cuenta dos estructuras, digamos. El paleocerebelo, que sería la zona del vermis, la zona central, que se caracteriza que es la estructura más antigua, forma parte, digamos, de las estructuras más básicas de nuestro encéfalo, y lo que regulan es justamente la taxia estática, ¿no? Regula la regulación de la postura. Y en los hemisferios, que son los segmentos más ontológicamente más nuevos, vamos a tener la regulación de los movimientos complejos y del tono postural. Entonces ya con eso uno puede también más o menos inferir cuáles van a ser los síntomas relacionados con lesiones del paleocerebelo o del hemisferio cerebeloso. Vamos a ver que con respecto a las causas, podemos encontrar tumores, inflamaciones, accidentes cerebrovascular, abscesos, quistes, traumatismos, la atrofia paraneoplásica, que si ustedes recuerdan se describe para el cáncer de pulmón. Pero también tenemos, por ejemplo, los que van asociados con otras enfermedades como la esclerosis múltiple, las polineuropatías, que tienen componentes atáxicos o cerebelosos de otras partes del cerebro, del encéfalo, ¿no? Entonces, en el síndrome cerebeloso vamos a tener palabras nuevamente: perturbación del control de la movilidad. Vamos a tener problemas en la metría, en la isostenia, en la sinergia, en la diadococinesia y en el tono. No se asusten, acá vienen las explicaciones. Entonces, eumetría es intentar, digamos, es determinar el grado de esfuerzo o de la extensión del movimiento en una acción muscular, que tiene que ser igual en ambos lados. Entonces, lo podemos, o sea, la eumetría uno la mide comparado, ¿no? Determinación del grado de esfuerzo. Después tenemos la isostenia, que es la intensidad o fuerza, ¿no? O sea, que sería que agarremos, que hagamos con la misma fuerza comparada de un lado y del otro la acción que nos indican hacer. Después tenemos la sinergia, que es la coordinación. Acción coordinada de músculos agonistas y antagonistas, como por ejemplo en este caso, la marcha. Después tenemos la diadococinesia, que es la facultad de ejecutar en forma voluntaria y rápida una serie de movimientos sucesivos y antagónicos. Entonces, lo hacemos habitualmente con la flexión de los dedos o con la flexoextensión, o sea, sería pronosupinación de la mano. Entonces, un paciente con un síndrome cerebeloso no tiene eumetría, mide, o sea, hace menos fuerza o más que la que tiene que hacer. La intensidad de su movimiento puede ser mucha o poca. El tono va a estar generalmente hipotónico, marcadamente hipotónico. Vamos a tener adiadococinesia, entonces el lado enfermo se va a mover, va a tener, digamos, alterada la capacidad de ejecutar estos movimientos, y el paciente va perdiendo la sinergia del movimiento. Entonces, podemos encontrar algunas
cosas descritas en semiología, como por ejemplo la pequeña sinergia y la gran sinergia, o la gran asinergia de Babinski. O sea, la pequeña sinergia la evaluamos con estos pasos. Primero, la prueba de inversión del tronco. Una persona normal, cuando le intentan llevar hacia atrás el tronco, hace esto. Flexiona la rodilla, flexiona digamos, el miembro inferior de manera tal de poder mantenerse en esa posición. Un paciente con alteración del cerebelo no tiene esa capacidad de flexión de los miembros y al hacer eso tiene que estar el operador atrás porque si no se cae directamente. La prueba del arrodillamiento consiste en que el paciente se arrodilla arriba de una silla. Entonces vamos a notar que el miembro enfermo va a levantar exageradamente el miembro inferior y va a tumbar la rodilla con fuerza sobre la silla, a diferencia de la otra que hace el movimiento armónico. La otra es la prueba de la flexión de tronco, en donde se le pide al paciente que de posición acostado, con los brazos cruzados, se intente sentar. El paciente con un cerebelo afectado no lo puede hacer sin flexionar el paciente con un síndrome cerebeloso no lo puede hacer y tiene que flexionar el miembro afectado para poder incorporarse. Y la última es la prueba de la flexión de la pierna, en donde le pedimos al paciente que flexione el muslo sobre el tronco y la rodilla sobre el muslo, y le pedimos después que baje la pierna. Vamos a ver que el paciente levanta, digamos, le pedimos en realidad que intente tocar su glúteo. Y vamos a ver que él no lo puede hacer y la pierna se le cae pesadamente contra el plano de la cama, al bajar. El movimiento de vuelta es dismétrico, es exagerado y no logra el objetivo, que es tocar con el talón el glúteo. Estos son los componentes que están descritos para la pequeña sinergia del síndrome cerebeloso. Vamos a ver que también el paciente tiene algunas otras cosas, por ejemplo, la astasia. La astasia es un término que involucra la imposibilidad del paciente quedarse parado en una sola posición. Él se puede parar, pero va a estar balanceándose hacia atrás y hacia adelante en forma permanente. Las otras cosas que el paciente puede presentar son cefaleas y vómitos como manifestación de hipertensión endocraniana y el vértigo, que tiene que ver con el vértigo central, digamos, que va acompañado habitualmente de un nistagmo multidireccional y que es un vértigo, digamos, intenso, que no respeta ningún lugar particular, o sea, que puede irse para cualquier lado. Entonces la astasia, el temblor de actitud, es cuando le pedimos que sirva el vaso de agua, que cada vez tiembla más con la jarra o con el vaso cuando lo va a hacer, las desviaciones. Entonces es el no atinarle al índice nariz, por ejemplo. La hipotonía muscular, que la podemos evaluar por la maniobra del balanceo, ¿no? La maniobra del balanceo, en donde tomamos al paciente por la cintura y le imprimimos movimientos de rotación hacia un lado y otro, y vemos cómo se balancea el miembro superior. Generalmente el lado afectado va a tener un balanceo mucho más grande, más amplio, digamos, lo que me indica que hay una hipotonía de ese lado. La otra prueba que uno puede hacer es la maniobra de Stewart-Holman, que consiste en pedirle al paciente, creo que lo tengo por acá. Bueno, esto sería una prueba de Stewart-Holmes, en donde el operador sostiene el brazo del paciente mientras que el paciente hace fuerza, y cuando de golpe la retira, el paciente no puede medir el movimiento y se termina golpeando el hombro o la cara o el tórax. La prueba de pasividad, o sea, está la prueba de toma del balanceo, y la prueba de pasividad, en donde uno le pone al paciente en una posición determinada y él tiene la capacidad, o sea, por el síndrome cerebeloso que tiene,
deja en esa posición el miembro que se le colocó en esa posición. La otra cosa que hacemos para valorar la hipotonía del paciente cerebeloso es la prueba, las pruebas de, por ejemplo, la isquiotalón, en donde un paciente normal probablemente tengamos que hacer compresión de la pierna para que llegue a tocar la zona glútea, y en un paciente con hipotonía cerebelosa lo más probable es que podamos flexionarle y tocar sin ningún tipo de inconveniente, además, en la zona isquiática. Entonces con eso uno valora la hipotonía y puede buscar los reflejos. Los reflejos en el paciente cerebeloso, en el cuerpo enfermo, o sea, no terminan, o sea, hay una hipotonía de los músculos antagonistas que permiten que se siga moviendo el miembro, digamos, por un rato más. Reflejos pendulares. Con respecto a la ataxia dinámica, entonces el paciente va a tener la marcha del nervio, la dismetría, la pequeña sinergia, el temblor cinético, la bratiteleocinesia, otra palabra, digamos, que es el término que se utiliza para la descomposición del movimiento, que va haciendo por partes, digamos, ¿no? Que no hace en un solo movimiento. Y la gran asinergia de Babinski es la característica del paciente cerebeloso, que parece que va tirado hacia atrás y que para caminar levanta exageradamente el miembro inferior del suelo, digamos, flexiona la rodilla de manera importante y después, flexiona el muslo, lleva el tronco hacia atrás y al final cuando baja el pie resulta que no avanza prácticamente nada, digamos. Estos pacientes, digamos, tienen un lento caminar justamente porque muy poquito lo que avanzan con cada paso. Esa es la gran asinergia de Babinski. Y las otras cosas que uno puede encontrar son el trastorno de la escritura. Acuérdense que en el parkinsonismo dijimos que el paciente tenía micrografía, acá tenemos megalografía, el paciente escribe una letra totalmente deformada y de mayor tamaño, y el paciente va a tener el trastorno de la palabra que se conoce como palabra escandida, que es cuando es como que va deletreando las palabras, como que no le sale toda la palabra junta, ¿no? Es una variedad de disarte, de trastorno de articulación. Y el nistagmo, que como les dije es multidireccional. No es como en el cerebeloso, en donde el nistagmo siempre se va hacia, en el caso del síndrome vestibular, el nistagmo se describe siempre por la fase rápida, ¿no? Entonces, el nistagmo mira hacia el lado de la lesión y se va rápido para el otro lado. En el caso del cerebeloso, es multidireccional, puede ir para los laterales, para arriba, abajo, o sea, puede ser horizontal o vertical. En el caso del vestibular, va a ser siempre con la fase rápida, alejándose del laberinto enfermo. Entonces, el síndrome vermiano, o sea, del palio cerebero, generalmente los problemas son bilaterales, hay gran asinergia en nistagmo y problemas para estar de pie, o sea, que tiene la astasia que habíamos dicho recién. Y los síndromes hemicerebelosos generalmente son homolaterales y lo que predomina son la incoordinación y la hipotonía muscular. En general, cuando tenemos otros trastornos neurológicos, vamos a ver que hay trastornos de la sensibilidad, trastornos de pares craneales. Acuérdense que habíamos hablado los otros días del síndrome de Wallenberg, el infarto de la arteria cerebelosa posterior inferior, en donde tenemos afectados el hemicerebelo, los haces espinocerebelosos, el noveno, el décimo, el quinto, digamos, y el vago. Entonces tenemos varias lesiones asociadas. Bueno, las dos lesiones.
Y una cosa que, digamos, está dentro de los trastornos musculares es la rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis ocurre por, generalmente, esfuerzo muscular excesivo, por temperatura elevada, por aplastamiento, o sea, accidentes con aplastamiento de masas musculares, por el estatus epiléptico, que es el estatus epiléptico vendría a ser, o estado de mal epiléptico, es un estado de convulsiones subintrantes que no mejoran con medicación y que duran más de media hora. El delirium tremens, que es otra situación en donde el paciente está extremadamente agitado. El síndrome neuroléptico maligno, que es un síndrome que ocurre luego de la toma de ciertos medicamentos, en donde hay una elevación de la temperatura corporal que no depende de la regulación hipotalámica, la descarga eléctrica, etc. El ejercicio nos puede generar ejercicio extenuante, inapropiado en un paciente no entrenado, básicamente, ¿no? Lo que nos va a dar va a ser un análisis muscular, el músculo queda inflamado, edematoso, dolorido, con fiebre, y el paciente puede quedar hasta incluso sin poder moverse por el dolor, y puede llegar a tener una insuficiencia renal por mioglobinuria. Muchas veces la CPK se eleva muchísimo, la última que vimos, que fue justamente post ejercicio, la CPK se elevó a más de 8000, la primera determinación, después se fue normalizando. Entonces, en general ocurre por estas situaciones, y uno la debe sospechar cuando el paciente tiene dolor, fiebre e inflamación en la zona muscular afectada, y, bueno, con orinas rojizas. Y bueno, y este es el tema que les debe el doctor Miguel, los síndromes miasténicos, en donde tenemos dos enfermedades, la miastenia gravis, en donde tenemos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que evoluciona en brotes, que puede afectar diferentes, digamos, músculos, pero es importante en la afectación de los músculos laringeos, respiratorios y de las oculares, que tiene toda una manera de hacer diagnóstico, de hacer tratamiento, eso yo creo que el doctor les va a tocar bien en clase, y el Litton-Lambert, que es parecido, pero aquí tenemos un patrón de debilidad muscular que es diferente, y anticuerpos que no están dirigidos contra el receptor de acetilcolina, sino contra los canales de calcio. Y es un síndrome generalmente paraneoplásico de tumores pulmonares. Bien, esta es la última. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Mucha información. Profe, en la ataxia, independiente de la causa, ¿yo puedo usar todas las pruebas, digamos? Sí, con todas las pruebas vos podés definir bien qué es, ¿no? O sea, taxia estática, Romberg, taxia dinámica. Lo más fácil y rápido de hacer sería el índice nariz, porque por ahí para los ejercicios Fournier uno tiene que tener tiempo, para las otras pruebas como el vaso con agua y demás, uno necesita más tiempo, pero mínimamente Romberg, índice nariz, índice. Con esas tres uno tiene, y alguna prueba de tono, ¿no? Como por ejemplo Talon-Ischion, Stewart-Holmes o la del balanceo. Con eso uno tiene idea de dónde estamos parados. Y después hay algunas cositas, por ejemplo, la marcha, podemos hacerle caminar 10 pasos para allá y volver, y vemos cómo lo hace, que ya vamos a saber si es una marcha de coronal posterior, o si es una marcha de un vestibular, porque él se va tendiendo a irse hacia un costado. O sea, las maniobras semiológicas son bastante extensas, digamos, pero lo que no nos debe faltar nunca, como les dije, es el Romberg, índice nariz, marcha, y eventualmente el nistagmo. Con eso ustedes deberían poder establecer la causa de la ataxia, semiológicamente. Bueno, ¿alguna pregunta?
Doctora, sobre el parcialito entra a todos estos temas, hasta los que vimos hoy. Sí. Gracias. Doctora, ¿podría subirnos las clases, por favor? Sí, ya tengo la de meningitis que me pasó el doctor Vera y ya ahora les paso, les subo esta otra. Me faltan las de ACV, que bueno, que esta noche insistiré con el doctor Miguel para que me pasen las clases, ¿ah? Que son las que están faltando. ¿Listo, chicos? Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.